Normalizan en Palacio Nacional la playera de la Santa Muerte a favor de López Obrador. Con restos humanos y mantas amenazan a la alcaldesa de Temisco. Sheinbaum no denunciará a encapuchados que la interceptaron en Chiapas. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El partido Morena causó polémica tras publicar en sus redes sociales la imagen que surgió de un meme de una playera con la Santa Muerte haciendo señas de silencio y la leyenda textual: un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. Además, usuarios recordaron un video de Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión, quien en noviembre del año pasado presumió esta camiseta amenazante en su cuenta de TikTok. El día de hoy yo quería estrenar mi nuevo suéter, pero hace calor. Y la verdad es que un verdadero hombre debería realmente tener siempre esta playera y decir esto. Marco Cortés, dirigente del PAN, escribió: López Obrador acaba de consentir que Morena use ese eslogan misógino y se vincule a la muerte. Hay que recordarle al presidente que la libertad de expresión concluye cuando son expresiones machistas, hirientes y de odio. López Obrador respaldó lo que hizo su subalterno, Genaro Villamil. Esto respondió. Opinión, soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos, pues tienen derecho a hacerlo. Tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la Santa Muerte. Por cierto, estas camisetas ya son vendidas en 200 pesos en un local llamado Pejelandia. Se encuentra a unos pasos de donde habita el presidente, entre Palacio Nacional y la Catedral. El local es conocido por vender exclusivamente productos alusivos a López Obrador y en esta ocasión pues trae esta leyenda con la Santa Muerte, que como usted sabe es venerada por miembros del narcotráfico. Mientras tanto, en Celaya, Guanajuato, 2 paramédicos fueron asesinados y quemados dentro de su ambulancia. Minutos después, 2 ambulancias más fueron incendiadas. Las autoridades no han informado el motivo de estos ataques ni han dado con los responsables. Y esto fue lo que dijo el presidente López Obrador sobre los asesinatos y ataques en Celaya. Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato, pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo. Ojalá y tomen una decisión para hacer algo, que vaya Latinos ahí, los que vayan los de derechos humanos. También en Guanajuato fueron asesinados 2 policías y varios resultaron lesionados por un ataque en Salamanca e Irapuato. En un primer ataque, una policía murió luego de ser trasladada al hospital. Y en Irapuato, un agente fue emboscado y asesinado. Suman 25 los policías asesinados en Guanajuato en lo que va de este año. En Cárdenas, Tabasco, quemaron autobuses y taxis. Esto a raíz de la detención de 4 presuntos delincuentes. Otros 2 fueron asesinados durante un enfrentamiento en la zona de La Chontalpa. El servicio de transporte público suspendió actividades. ¡Hay gente adentro! Venga, pues no romper el puto vidrio. Pásale. Vale, que se carga. Qué bello Santa Rosa,
fijar la cámara. Aquí hay un muertito con sus manos hacia arriba. ¿Quién sabe cuánta gente quedó muerta ahí? A Cárdenas. Quemaron. Ah, sí, la del 20. No. La del 20, güey. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, dijo que estos hechos solo buscan generar temor a los ciudadanos. Se está trabajando en la zona para ubicar a los generadores de violencia que se tienen ubicados en estas áreas. Está en curso la investigación correspondiente para deslindar los hechos que hayan sucedido. Invito a toda la población de Cárdenas a guardar la calma. Ya hicieron la otra vez algo parecido estas células delictivas para generar temor en la población. Ya algunas querían no ir a trabajar y demás. Yo creo que debe de recuperar la normalidad. Y nuevamente Michoacán. Esta mañana se registraron enfrentamientos armados en comunidades de Apatzingán, principalmente en la zona del Guayabo. Pobladores reportaron fallas en el servicio de electricidad. Fuerzas federales desplegaron un operativo en la zona. En Veracruz se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y delincuentes en la autopista Tuxpan, México. La Secretaría de Seguridad activó el operativo Código Rojo. Fueron aseguradas armas y un vehículo. A la Roger, ahora sí me tocó la película en vivo, ¿eh? En el Estado de México se encontró una fosa clandestina de al menos 40 metros de profundidad. El hallazgo se realizó en el municipio de Nicolás Romero, en donde había 6 cuerpos. Hasta el momento se desconoce su identidad. La Fiscalía continuará con la investigación. Durante la audiencia inicial de Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco El Mencho, un juez decretó prisión preventiva. La audiencia se llevó a cabo por medio de una videoconferencia en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. Esta madrugada fue atacado Arturo Lara de la Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco, Estado de México. Hombres dispararon contra su casa en la comunidad de Rincón de Guadalupe. Lo hirieron en una pierna. Fue trasladado a un hospital. Los agresores dejaron una cartulina con amenazas. Piden que se retire de la contienda. En Morelos dejaron restos humanos y mantas con mensajes en contra de la presidenta municipal y candidata de Morena a la reelección en Temisco, Juanita Ocampo Domínguez. Le reclaman no cumplir acuerdos con grupos que dicen ser parte de la familia michoacana. Luis Martínez Pedraza, candidato a la presidencia municipal de Zacapu, Michoacán, desistió de seguir en la contienda. En un comunicado informó que es de carácter irrevocable y que se debe a motivos de salud. Agradeció al PRI, PAN y PRD. Sin embargo, Guillermo Valencia, dirigente estatal del PRI, señaló que la decisión se tomó por amenazas contra el candidato. Ha decidido renunciar, lo lamentamos mucho. Mi solidaridad para el PRD, este tipo de acciones que seguramente después precisará el propio Octavio,
dañan nuestra democracia, enrarecen más la elección, porque pues las causas que obligan a la renuncia del candidato son temas relacionados a la inseguridad. Y bueno, pues como se los había anticipado, seguramente no será el único caso, habrá más. Debido al clima de inseguridad en regiones del país, las solicitudes de protección de candidaturas aumentó. Hoy el presidente López Obrador reveló que en los últimos días aumentaron 44%. Todos los candidatos se les está apoyando con seguridad. Hoy Rosa Isela nos informaba que son 360 candidatos que cuentan con protección. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, visitó Tamaulipas. Descartó presentar alguna denuncia tras ser detenida por encapuchados en Chiapas. No me corresponde a mí investigar quiénes eran los que estaban a la salida de Motocintla en Chiapas. Pues obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Se puede frente a un hecho que es público. No sé si lo están investigando o no, pero no nos corresponde a nosotros pues hacer una investigación. Xochitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, hoy estuvo en Chiapas. Habló de la violencia que se vive en el estado. Tras el incidente de Claudia Sheinbaum, que fue retenida unos minutos por un presunto grupo de autodefensas en una carretera de Chiapas, la estrategia de seguridad en la gira de Xochitl Gálvez a la misma identidad fue modificada. Estamos para servirle al pueblo de México. Aunque la escolta de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD no aumentó su caravana, fue encapsulada por los elementos militares que la acompañaban. Además, se mandó una avanzada para alertar en caso de retén ilegal. Gálvez atravesó 9 instalados por autoridades federales y uno de sus seguidores. Yo me siento como pez en el agua en Chiapas porque esta región la conozco. Trabajé muchísimo aquí en el Soconusco, no solo como funcionario federal. Cuando cayó el stand, reconstruimos toda esta región. Xochitl aprovechó para criticar un par de incidentes de su adversaria. Primero, el retén paramilitar. Morena no tiene cara para venir a Chiapas y decirles que las cosas van bien. Señora Sheinbaum, eso que le pasó en los retenes es cosa de todos los días en Chiapas. Y el segundo, un mitin de Chilón. El único contratiempo que tuvo Gálvez fue con el gobierno de Rutilio Escandón, quien amenazó a los habitantes que querían asistir al evento de Gálvez. Aquí estoy. Miren, mi equipo me decía, oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo. Yo, así hubiera uno, estaría aquí. Con uno que estuviera, yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar, yo me doy por servida. La verdad de las cosas es que el gobernador, como si no existiera en Chiapas, es, con todo respeto, un cobarde. Los ha dejado quedarse solos. Él está bueno para dar el estado del tiempo, pero no para gobernar en Chiapas. Finalmente, al atravesar el retén de sus seguidores, la candidata se detuvo a cantarle las mañanitas a un hombre que le pidió una selfie. Y además hoy es mi cumpleaños. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí. Con información de Israel Navarro, Meta 24. Óscar Valderas, colaborador de Milenio. Buenas noches, querido Óscar. Querida Elisa, buenas noches. Siempre un gusto tenerte por acá. Hombre, el gusto es mío. Los temas siempre complicados, difíciles, porque has adentrado
tu esfuerzo periodístico a investigar sobre todos estos casos de la inseguridad en el país en general. Y todos estos pasan pues por lo que consignamos aquí todas las noches. Veíamos lo que está sucediendo en Michoacán, ayer hablábamos de los drones que se lanzaron en Apatzingán, sí. Hoy sobre lo que sucedió también en uno de los municipios de Apatzingán, lo que sucedió en Chiapas con Claudia y lo que está sucediendo en Chiapas en el sur, es que es una cosa en Panteló, terrible. En fin, ¿no? Y de ahí nos seguimos, y en Guerrero y en todas partes. Óscar, ahorita pues dijo Claudia no va a presentar denuncias, pero sí surgió la inquietud de si se había puesto en riesgo la candidatura de Claudia a su persona. Mira, yo creo que evidentemente cualquier acercamiento, sobre todo cuando estás en el territorio de un grupo criminal como es Chiapas, donde hay una disputa muy fuerte entre el cártel de Sinaloa, que era el grupo criminal que dominaba las rutas de migrantes indocumentados, drogas y armas, y que hoy está peleando contra el cártel Jalisco Nueva Generación en una de verdad cruenta batalla. Sí. Por supuesto que es un riesgo importante, sobre todo cuando la seguridad de Claudia Sheinbaum parece no responder, quedarse atrás, a solamente ser testigos de este breve intercambio, que me parece que si uno transcribe las palabras de estas personas encapuchadas, parecería un diálogo relativamente cortés. Pero el hecho de haber impedido el paso de la candidata favorita de las encuestas y además haberle puesto el teléfono en la cara y grabarla. Exacto, porque estaban consignando, ¿no? Todo lo que decía, pues siempre es muy amenazante. Es intimidante, por supuesto que la verdad es que hay que interpretar el lenguaje verbal y el no verbal. Sí. Y en este caso el lenguaje no verbal de estas personas encapuchadas que, hay que decirlo, la diputada federal Patricia Armendáriz, ella en un tuit que después borró, los reconoció como un cártel. Y en este lugar, justo en ese municipio, Motocintla, es un grupo ligado al cártel de Sinaloa que ha puesto una barricada para frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación y su agrupación fachada llamada El Maíz, que intentan adentrarse a la sierra. Pero por supuesto que se vulneró la seguridad de la candidata y además me parece qué cosa tan terrible estaríamos contando hoy si es que en este intercambio hubiera habido, por ejemplo, una tensión entre el equipo de seguridad de Claudia Sheinbaum y estas personas encapuchadas que hasta lo que sabemos, algunos sí estaban armados. Porque además, Óscar, no hay manera que se acerquen de esta forma a la candidata personas con el rostro cubierto sin pues el aval de quienes la están cuidando, sin el aval de los militares, porque hay convoys adelante de las candidatas, hay convoys en la parte de atrás, tienen una seguridad ahorita muy importante, redoblada en esta campaña. Entonces, pues quedan muchas preguntas en el aire, porque parece que, pues precisamente las escoltas no vieron amenazante este grupo, lo conocen, no lo conocen. Después el presidente minimizó el tema, incluso Morena Gobierno, en el tema retórico y de propaganda, están diciendo, ay, qué casualidad que estaba ahí un medio. Pero sea quien sea, bueno, y lo decía la diputada Patricia Armendáriz y borró el tuit, parece que no vieron mal que se acercaran. Pero es poco probable. La verdad es que yo no creo ahí esa versión, porque además... ¿Cuál? La de que no podían prevenir que ese retén detuviera el paso de la candidata. Claro. Porque ese retén, además, querida Elisa, no es un retén nuevo. Está puesto de manera permanente. Sabía que estaba desde ahí. hace al menos 6 meses en la zona. No solamente, y además Claudia Sheinbaum no iba sola, iba con los candidatos de Chiapas que conocen perfectamente la dinámica de esa zona. Y además cada uno de esos candidatos en la caravana venía con la seguridad de la Fiscalía Local que conocen perfectamente esos caminos. O sea, hay quienes sabían de Morena, porque es un estado gobernado por Morena, que sabían perfectamente que ahí estaba ese retén. Y, por supuesto, los militares que están a cargo de la seguridad, pues también dijeron, no sé, o lo vieron familiar, no sabemos,
La pregunta también es, la candidata, pues me imagino que no sabía que alguien se le iba a acercar de esta manera a grabarla. A grabarla, yo insisto, el lenguaje no verbal es muy intimidatorio. Lo que también me parece interesante es cómo el crimen organizado parece también estar leyendo las encuestas. Hoy Xóchitl Gálvez tuvo 3 eventos en Chiapas. Allá en Chiapas. No tenemos reporte de que se le haya acercado el crimen organizado. A la favorita en las encuestas se le acercan y no es la primera vez que el crimen organizado le manda un mensaje muy claro a Claudia Sheinbaum. Lo hicieron, por ejemplo, horas antes del mitin que tuvo en Mexicali, Baja California, hace 3 semanas, dejaron una manta y le piden la intervención directa e incluso parecen deslizar que el crimen organizado la ve como Mira, ya la futura presidenta. Dejan que se le acerque, dejan que se le acerque y que le den este mensaje. Sí, claro. Esta petición. Y además el mensaje me parece muy claro. Cuando esta persona armada, esta persona encapuchada le dice, nosotros no queremos que nos pase los de Comalapa, lo que le está diciendo ¿Qué está pasando ahí? Lo que le está diciendo en el fondo es, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es que frene el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación a la sierra. El cártel de Sinaloa tiene una base social muy importante. Yo te diría que incluso la gente dentro de Chiapas, por la manera en que se ha organizado, ha resistido al cártel Jalisco porque los ven como los violentos, los foráneos y los nuevos que llegan con dinámicas muy violentas. Y el cártel de Sinaloa, por ser un viejo conocido, medio tiene un poco el apoyo de algunas bases o de algunos pueblos para que no se metan estos nuevos. El mensaje, me parece, ya leyéndolo entre líneas, es que Claudia Sheinbaum, en caso de ganar, y incluso le dice, esa persona le dice, y usted, porque usted va a ser la futura presidenta, encárguese de que no se repita lo que está pasando en los municipios dominados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Es una petición bastante clara, pero dentro de ella viene el dardo envenenado de que Claudia Sheinbaum tendría que beneficiar al cártel de Sinaloa para poder pacificar Chiapas. Una tarea complicada. Bueno, y además nos comentaba aquí Manu Ureste que muchas veces hacen contacto, o la mayoría de las veces, sobre todo en los municipios, dice no, en testimonios de las propias candidaturas municipales, le dijeron no hay manera de hacer campaña sin el aval del crimen organizado y de los grupos que ahí operan. El problema es que cuando operan más de un grupo, más de 2 grupos, entonces pueden atacar la otra parte. Es un tema muy delicado, Oscar, porque además, independientemente de poner en riesgo y no sé si se sorprendió la candidata, ¿qué pasa con los contrarios? O sea, no es... Cada quien va a intentar influir políticamente porque les interesa muchísimo los 3 grandes negocios que están en esa zona. Municipios como Frontera, como Comala, como Comitán, los propios San Cristóbal de las Casas, que es un municipio turístico, ha tenido una explosión de violencia. Oscar. Porque, fíjate, en San Cristóbal de las Casas no solamente están los típicos mercados ilegales, armas, migrantes, drogas, también hay un negocio pujante de extorsión. Lo estaban platicando. Fíjate, se está cobrando incluso cuota a las velas que se usan en las misas. Incluso eso paga derecho de piso. Entonces, hay una dinámica muy fuerte de tratar de arrebatar esos mercados ilegales y, por supuesto, cada grupo criminal va a intentar influir. Pero imagínate, Lisa, si estos grupos tienen la capacidad de frenar el paso de la candidata presidencial favorita en las encuestas para ganar, ¿cómo no están llegando los candidatos a presidentes municipales? Claro. A los regidores, a los que van a tener el siguiente año la responsabilidad de nombrar al jefe de la policía municipal, que van a poder decidir a quiénes se les dan los contratos de obra pública, a quienes se les expiden permisos para tener giros negros. Claro. Ahí está gran parte del negocio que están peleando los grupos criminales en Chiapas y que ya vimos, pueden aparentemente o con el disfraz de autodefensas plantársele a una política de alto nivel y hacerle una exigencia velada. Benefíciame a mí para que yo te pueda pacificar entonces el Estado. Es un chantaje. Y en todo este contexto se da la detención del hermano del líder del cártel Jalisco. Así es. El Rodo. Don Rodo, Abraham Oseguera Cervantes. Mañana en Milenio publicas una extensa explicación sobre este personaje. ¿Sí? Es una investigación que has realizado. Oscar, ¿quién es este hombre?
Mira, yo te diría que hasta prácticamente el 2022 no conocíamos realmente cuáles eran sus funciones dentro de la organización criminal. ¿2022 o apenas? Apenas, digamos, hace antier, para efectos de la historia criminal en México. Después de la pandemia, no, un poco para ubicarnos en porque tiempo. nos perdimos en los perfiles más mediáticos por la violencia. Hablamos, por ejemplo, de jefes de plaza como el Sapo o el Jardinero o el Doble R, que en algún momento pensamos que podían ser los sucesores naturales de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, porque o estaban muy cerca de atraparlo, ha habido muchos operativos para detenerlo que no han sido exitosos, y también porque, de acuerdo con los informes militares, es un hombre que está enfermo y su salud se ha ido diezmado, y eso pues, evidentemente lo hace un blanco más fácil. Sin embargo, surge este liderazgo de Abraham Oseguera Cervantes, el Rodo, como el gran cerebro de la organización criminal. Yo hablaba con algunos contactos que en la DEA, que están en Estados Unidos, y me decían, si el Mencho es la cabeza, el Rodo es el cerebro. Poniéndolo en términos empresariales, si el Mencho es el CEO, el Chief Executive Officer, ese es el CIO, como el jefe de la información del cártel. El hombre que tiene el control sobre las rutas, no solamente terrestres y marítimas, y es un golpe del más alto nivel, porque el Mencho, como muchos otros capos del narcotráfico en México, no confía en nadie más que su familia. Y le ha delegado... Los cercanísimos. Sí, le ha delegado, por ejemplo, a su hermano Antonio, que le llama Antonio Tormenta, una parte importante de las tareas del crimen organizado, a su exesposa Rosalinda, hoy presa en Morelos, a su hijo el Menchito, a su hija la Menchita. Si eres un hombre que considera que la sangre, digamos, el lazo sanguíneo tiene un valor importante. Los Queenies, sus cuñados, son gran ejemplo de esta desconfianza que siente de externos. Por eso había depositado en el Rodo tareas muy importantes como la logística y el transporte del cártel, que lo es todo, porque finalmente el negocio de las drogas es un negocio de logística. ¿Cómo hago que la mercancía A llegue al punto B en el menor tiempo posible, con el menor riesgo posible, maximizando las ganancias a tope? Esa era la labor de este personaje, que sin duda es uno de los golpes más duros que ha dado este sexenio a la estructura del cártel Jalisco. ¿Pedirán la extradición del Rodo? ¿Sabemos algo de eso? Mis fuentes me aseguran que van a dejar correr los tiempos legales, van a solicitar la extradición hacia Estados Unidos, como ha pasado en los casos de los grandes capos a quienes se les acusa de tráfico de fentanilo. Y aquí está la parte más importante, porque el arresto de un capo, como lo hemos visto a lo largo de muchos años, no cambia mucho en este país, no lo pacifica, incluso puede generar más violencia después. Pero si el Rodo, don Rodo, llega a ser extraditado, Estados Unidos le va a ofrecer el trato que le ofrecen a todos los grandes capos. Y dinos más. Cuéntanos qué sabes, platícanos los secretos, quiénes los cuidan ustedes, quiénes los protegen, y a cambio suele ser la misma oferta, ¿no? Menos años de reclusión, una cárcel de mediana seguridad, que puedan tener visitas regulares de familias, llamadas con las hijas, con la esposa, y entonces, si es que este personaje decide cooperar con la justicia, pues al conocer muy bien los secretos del cártel, entonces sí podría significar un arresto que lleve a un golpe que pueda dañar las estructuras financieras, porque finalmente él es el hombre del dinero y la logística. Uy, Oscar, y para variar tenemos que esperar a que se den estos procesos y estos intereses en Estados Unidos para conocer además muchas otras partes de la historia de estas estructuras criminales, sobre todo en el ámbito de las autoridades. Porque y en todo esto, ¿en dónde están las autoridades? Los gobiernos, en fin. Es hasta con una corte en Nueva York, en Illinois, como en California. Como ha pasado con Edgar Beitia, como pasó en el caso de, bueno... el Chapo, Genaro García Luna, claro. ¿No? En donde se empiezan a escuchar ya los nombres también de altos funcionarios o de gobernadores o de personajes de la política, civiles y militares también, metidos en todo este tema, ¿no? Pero bueno... Y en Estados Unidos hay, claro, un gran incentivo para que este tipo de juicios se realicen pronto, porque tienen ellos también su propia elección presidencial que juega con el propio discurso del combate al fentanilo. En noviembre, Joe Biden y Donald Trump van a poner el debate de la frontera segura al frente de las urnas, y este tipo de juicios les queda muy bien en su retórica política. Y yo creo que el fentanilo, Oscar, no sé si coincidas, va a acelerar los tiempos jurídicos a los que estábamos acostumbrados desde México sobre lo que hacía Estados Unidos, porque ya vimos, pasaron décadas para conocer el caso de García Luna. Digo,
Ya lo decíamos en México, nadie lo creía, todo mundo, ¿no? Toda la dinámica que impera en estas complicidades nacionales. Pero pasó mucho tiempo para conocer y escuchar los testimonios, los nombres, y que exista esta, todavía no sentencia, no lo han sentenciado, pero ya el juicio de culpabilidad. Yo creo que el tema fentanilo va a acelerar los tiempos. Claro. Y vamos a empezar a conocer nombres antes de lo que conocimos en el caso de Genaro. Completamente. Y ahí me parece que está el interés de esta detención. No tanto lo que se puede hacer la justicia en México. Aquí hay muy poco que hacer realmente por las redes de complicidades que se tejen. Si esto llega a Estados Unidos, a una corte y a un juicio, veremos cómo va a estar el asunto. Querido Oscar, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, querida Elisa, y bueno, invitar a toda la gente para que lea mañana el perfil, con mucho gusto en Milenio y en milenio.com. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Elisa. Una pausa y volvemos. Sobre el feminicida de Iztacalco, las autoridades investigan si es responsable del asesinato de al menos 8 mujeres. Al menos 8 víctimas de feminicidio, entre ellas una menor de edad, son por las que se está investigando a Miguel N., el feminicida serial de Iztacalco o el Dahmer mexicano. Destacan nombres como los de Norma, Cintia, Viviana, Claudia, Laura, Frida Sofía, Amairani y María N., cuyas edades rondarían entre los 17 y 41 años. Frida Sofía, proveniente de Tlacotepec, Puebla, trabajó en el 2012 justo en el mismo laboratorio que Miguel N. e incluso rentó un cuarto en la colonia La Cruz, Coyuya. Comenzaron una relación y 3 años después, en 2015, Frida Sofía fue reportada como desaparecida. Su hermana Clara pide a la fiscalía acelerar el proceso. Además, desconoció el vínculo sentimental. Pues sí, necesitamos que esclarezcan rápido para poder darle una sepultura en caso de que allí se encuentre. Sí, le dio un libro llamado El Perfume, que no sé con qué fin fue, pero pues él se lo regaló. Yo sé, bueno, que a lo mejor eran amigos y hasta ahí. En 2018, Miguel N. entró a trabajar a otro laboratorio, en donde conoció a otra de sus presuntas víctimas, Viviana Garrido, quien era ingeniera bioquímica industrial y madre de una pequeña de 9 años. Familiares de Viviana han participado en el colectivo Hasta Encontrarle Ciudad de México, quienes, a manera de denuncia, pintan retratos de sus desaparecidos. Mi nombre es Juana Garrido, yo soy hermana de Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, que desapareció el 30 de noviembre del 2018 a la edad de 32 años. Pensé, ¿por qué no pintamos murales cerca de los lugares de donde desaparecieron para empezar a georreferenciar las desapariciones en la Ciudad de México? Por lo pronto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya se puso en contacto con 3 familias relacionadas con las víctimas. Entonces sí hemos llamado a familias. ¿Cuáles? Hasta ahora hemos llamado a 3 de una investigación donde estamos haciéndolo de manera muy puntual. Hemos dicho que había muchos más elementos, cierto, hay muchos elementos que tenemos que ir confrontando, por eso lo estamos diciendo, de la importancia de mantener el nivel de espera necesario para conocerlo. Miguel N., químico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, era considerado como una persona trabajadora, inteligente y calmada. Incluso su hermana Claudia declaró que nunca se imaginaron que sería un monstruo. Lía Martínez, Ciudad de México. Un juez especializado en justicia para adolescentes liberó al menor de edad que apuñaló 15 veces a una niña. Ella terminó su relación sentimental con este jovencito el pasado 17 de abril, afuera de la escuela en Iztapalapa. El juez indicó que por ley no puede iniciar un proceso penal por tratarse de un menor de edad. La víctima se recupera en un hospital. Y esta tarde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló las reformas a la ley de amparo para impedir a jueces suspender de manera provisional leyes, obras o actos aprobados por otros poderes, así como la ley de amnistía, recuerdan, para facultar al presidente a otorgar libertad a presos que considere aporten información importante para casos de relevancia para el Estado. Ambas reformas ya fueron aprobadas y, bueno, irán después al Senado para su discusión. Esto es la venganza del presidente por las suspensiones que se le han concedido en el tema
del Tren Maya. Entonces, a los ciudadanos hay que decirle que hoy lo que Morena quiere es que solamente el que tenga dinero para poder pagar un amparo acuda a las instancias de justicia para protegerse de un acto de autoridad. No es un asunto de revancha, no es un asunto de confrontación. De lo que se trata es poner fin al abuso de jueces que a través de la suspensión prácticamente han abrogado leyes expedidas en esta Cámara de Diputados. El Mesías tropical ya termina, el viejecito precioso se va a ir a la chingada el 1 de octubre, él lo ha dicho, no yo. Estas facultades extraordinarias que le están dando a la presidencia, no se las están dando a él, se las están dando a los siguientes presidentes que históricamente van a gobernar este país y se le están dando a los 32 gobernadores actuales y de futuro. Porque ¿saben qué va a pasar cuando le quieran revocar estas capacidades al siguiente presidente? La va a vetar. Y el nuevo paradigma que nosotros tenemos no es el castigo. El sistema de justicia hoy tiene como propósito la reivindicación, la restauración. Tiene un propósito restaurativo. Por eso esta ley ustedes le quieren darle, sí es un cheque en blanco para darle amnistía a guachicoleros, a secuestradores, a narcotraficantes. Las leyes que están promoviendo, se las hubieran aprobado a Felipe Calderón, se las hubieran aprobado a Enrique Peña Nieto. Están mintiendo abiertamente y están mintiendo porque por un lado están ampliando la capacidad de amnistía y por otro lado están quitándole cualquier procedimiento. El presidente cuando quiera y como quiera puede hacer un decreto y amnistiar a todos sus socios del cártel de Sinaloa. Bueno, así la discusión en comisiones, ya se aprobó en el Senado, pasó a comisiones de la Cámara de Diputados y ahora sigue el Pleno. Vamos a ver cómo se pone ahí el debate. Una pausa y volvemos. Hace unos momentos le informamos que un juez dictó prisión preventiva justificada precisamente a don Rodo, el hermano de El Mencho, y en estos momentos está siendo trasladado a la prisión del Altiplano. Estas son las imágenes de lo que sucede en estos momentos. Ya llevan al hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación al penal del Altiplano en el Estado de México. Mañana los invitamos a que no se pierda Café Milenio con la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez. Hola, ¿qué tal? Soy Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Los invito a Café Milenio por Milenio Televisión. Se va a poner bueno. Café Milenio con Xóchitl Gálvez. Miércoles 20 horas por Milenio Televisión. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.